Para mí que es aprender en libertad. ¿Qué es para mí educar en libertad? Escena 1, la Cecilia. Olho pro leste pra esquecer que o sol se põe. Está muy bueno el tema de la escuela porque es una escuela que tiene un patio enorme y las otras escuelas de Santa Fe no son horribles, no tenía ni un solo amigo y bueno, sí nos quedé en la escuela. Dizem que existe paz entre o céu laranja e o céu lilás. Más que nada me cambié porque, bueno, en mi escuela anterior me estaban quitando el derecho de aprender lo que a mí me gustaba. Dizem que existe paz entre o céu laranja e o céu lilás. Dizem que existe algo mais além do barco, do mar e do cais. Dizem que existe algo mais além do Y barco. estamos en la escuela La Cecilia, una escuela que se inició junto a un grupo de padres hace 25 años, aquí cerca de la ciudad de Santa Fe, en una zona rural de la localidad de Montevera. He conocido la otra escuela y no me gustaron para nada. 6, 7 árboles. Esta tiene 1.000.000. No sé cuántos. 1.000.000 basta. Yo creo que la escuela en general empezó como un jardín, o sea, no era una escuela primaria, era un jardín. Entonces calculo que deben haber presentándose padres y madres planteando la idea de que la escuela estaba copada y que le había pasado a ese chico en otras escuelas. Calculo que en base a eso del planteo de ideas de padres a alumnos y de padres a maestros, de lo que le pasaba al chico, hicieron que dijeran, bueno, vamos a hacer algo respecto a esto que está pasando y ver qué pasa, porque no creo que tengan una bola de cristal que digan, bueno, si hacemos esto va a ser éxito. No, se arriesgaron a probar y ver qué salía. La escuela tradicional para nosotros era desde una antigüedad, desde algo desactualizado que ya no servía, hasta algo perjudicial para los niños. Cuando nosotros comenzamos, queríamos mantener a nuestros hijos al margen de un sistema educativo que veíamos perjudicial. Así que el comienzo de la escuela había una casa y un gallinero. Los dueños anteriores tenían gallinas y bueno, quedó el gallinero vacío. Y nosotros no teníamos estructura de ningún tipo, así que arreglamos ese gallinero y en ese gallinero empezamos las clases en el año 90 con 2 niños. Entonces empezamos a estudiar e indagar en distintas corrientes pedagógicas y tomando de cada una aquello que nos parecía más interesante, ponerlo en la práctica y luego ver cómo funcionaba. Al principio casi no había padres, eran amigos los que nos ayudaron a empezar con la escuela. Pero luego sí, luego empezó a haber padres, ya el segundo año en preescolar teníamos alrededor de 30 familias y ya esos papás ayudaron a hacer las aulas con las que continuamos los años siguientes. A lo largo de los 25 años fuimos logrando la autorización del Ministerio de Educación y creciendo en el proyecto educativo hasta el punto que estamos hoy, donde estamos interesados en contribuir también a que se posibilite una educación alternativa para la totalidad de la población. Durante 17 años sin ningún tipo de aporte del Estado. Y después recibió algún aporte del Estado que en la actualidad no creo que supere el 25% de los sueldos. De manera que la escuela hoy se ve beneficiada con los aportes del Estado, aspiramos a que el Estado siga aumentando estos aportes, porque esto nos permitiría ampliar las becas o incluso en un futuro tener una educación abierta sin cuotas o con una cuota mínima
para todos los alumnos. Dirigimos la escuela de la Cecilia porque en sí con mi marido no estábamos muy convencidos del sistema tradicional de escuela, porque nos parece algo muy artificial, muy así que de imponer las cosas a los niños, de no respetar sus ganas, su desarrollo natural. Las otras escuelas no te gusta la clase y te la tenés que aguantar y quedarte y no hay manera. Acá si no te gusta te levantás, te vas, probás otra clase que te guste o hablás que podés plantear a la profesora que no querés hablar de ese tema y esa libertad que tenemos. Claro, de que el profesor no sea... Respeta tu palabra. En las otras escuelas vos le decías algo y ellos no lo aceptaban. Es más, se ofenden y capaz que cuando tenés que aprobarte se la agarran con vos y no la aprobás previa. Que el profesor no sea como algo a lo que uno tenga que tenerle miedo. Ese tipo de educación después me permitió tomar decisiones sobre mi vida sin el peso de mi familia o de mi grupo de amigos o, no sé, incluso la misma escuela o de lo que la sociedad espera que uno haga. Inclusive los chicos comparten, que fue lo que más me llamó la atención, comparten todas las mañanas un espacio de silencio que no es rezo, no es meditación, sino que es simplemente silencio, y lo comparten en conjunto, desde los más chiquititos, como Camila, que tiene 4 años, hasta los más grandes, que están por recibirse, que tienen 18. El silencio es para relajarte, para tranquilizarte, esos 15 minutos para tranquilizarte y, ¿cómo se dice? Y empezar la mañana bien. Y después de eso va a venir una maestra y te va a decir qué grupo tiene tal materia. Normalmente después del silencio todos se juntan con su grupo de amigos en afinidad y se ponen a charlar y bueno, después salen y van. Normalmente casi nunca se juntan por grupos exactamente como están formados para ir a las clases. Normalmente van por amigos. Si tenemos que nombrar algunas características que nos diferencian de las otras escuelas es la flexibilidad que tenemos y la atención personalizada para cada niño. Acá los chicos están los agrupamientos, ya desde los agrupamientos diferentes. Tenemos agrupamientos socioafectivos, les llamamos, que se da en un parámetro entre 3 años de diferencia el grupo. Los grupos reducidos en las otras escuelas son muy numerosos. Acá tenemos no más de 10 o 15 alumnos por aula como máximo. También aulas abiertas, donde posibilita esto que un niño pueda gestionar, participar de otra actividad en un grupo más avanzado, por ejemplo. También tenemos autogestión, los chicos pueden gestionar sus actividades. Dejamos que los niños elijan por sus propios intereses, gustos y deseos sus juegos y actividades. Y desde ese juego realizamos los aprendizajes pedagógicos. Por lo menos lo que yo siento
como un grupo de gente que está haciendo una misma cosa. Como una ronda de gente que está para lo mismo. Las clases se construyen tanto del profesor como del estudiante. Hoy, por supuesto, que ya la escuela está fuerte en su proyecto educativo. Es un proyecto que además ha tenido éxito, es muy respetado incluso en los ámbitos académicos, pero la escuela está en constante movimiento, cambia constantemente. Es una de las características de nuestra escuela. Hubo etapas en las que las materias, siendo los primeros años de secundaria, las teníamos que cursar sí o sí. Después hubo años en que podíamos elegir las materias, pero teníamos que estar en otra materia sí o sí. Hubo otros en que incluso, fue el año pasado y tal vez los otros 2 anteriores, cuando ya pudimos ya pudimos elegir ir o no a las materias. Pero todo esto me acuerdo incluso cuando yo era chiquita, que todos los años fueron distintos en cuanto a entrar o no a las materias, si podías cursar una o quedarte afuera. Eso fue variando todo el tiempo, como que la escuela siempre fue evolucionando constantemente, ¿no? La elección de las clases se da de 2 maneras, me parece. Una de las maneras intenta establecer las elecciones dentro de planillas, y eso se da por lo general a principio y a mediados de año, donde se reparten planillas a los alumnos y los alumnos marcan las clases que les interesan y las que no les interesan. De todos modos, a mí me parece que la elección más real de las clases se da día a día, por eso después del silencio se dice lo que hay en el día y cada uno elige. Yo creo que me parece exitoso si el alumno está dispuesto a aprovechar la oportunidad. Sí, tenés que aprovechar lo que te da. Porque, por ejemplo, yo el primer año que entré no hacía nada. O sea, entraba y me quedaba abajo del árbol y miraba las nubes o boludeaba básicamente. Pero después como que te empezás a dar cuenta que eso no te lleva a nada. Que estaría bueno que hagas algo por uno. Aprovechar lo que te da. Claro, aprovechar lo que uno tiene acá. O en cualquier lado, digamos, como una lección de vida. O sea, desde que entré a la escuela, creo que fue así en 2014, más o menos, mediados de 2014, que me adecué a una nueva forma de vida. Porque era difícil llegar y... O sea, era difícil, pero a la misma vez placentero llegar y decir, bueno, ¿qué me depara el día de hoy? He llegado a estar charlando todo el día, he llegado a estar pensando solo todo el día, he llegado a estar acá adentro tocando la batería todo el día. A mí me enfocás, ¿no? Enfocame, este plano, por favor. Todo con el perfil derecho. ¿Me está grabando, no? Sí. Hola, gente del documental, ¿cómo andan? Dale. Arrancala, Laucha. Arrancala, ¿no? Vengo a esta escuela por el motivo del modelo de enseñanza, por cómo te dejan hacer lo que te gusta, te enseñan a descubrir tus
mí me parece que aprender en libertad es casi como la vida misma, ¿no? Como vivir. No hay manera de organizar el aprendizaje en libertad. Nosotros decimos que el alumno tiene que conocerse a sí mismo, tiene que descubrir cuáles son sus capacidades, desarrollarlas, hacer de eso un medio de vida con sentido social. Yo creo que lo importante es, así como la Cecilia o todo el resto de las escuelas alternativas con un proyecto más o menos similar, es empezar de a poco, ¿no es cierto? E ir construyendo seres, actores sociales que venimos a ser los que vamos creciendo dentro de la escuela y luego salimos a la sociedad, que luego se puedan como llevar ese aprendizaje y ir de alguna forma contagiándolo a otras personas o aplicarlo dentro de su campo laboral en el momento en el que empecemos a trabajar, en alguna forma aplicarlo. Y yo creo que esa es la forma más, digamos, en la que se podría llegar a expandir este tipo de fenómenos. Entonces, aunque nuestro grupo no le gusta hacer matemática, la matemática avanzada que nosotros hacemos, nosotros vamos con el grupo que da esa matemática. Claro, o sea, grupos de chicos de 16, 18 años. Entonces damos matemáticas con ellos. Sí. Para entender determinadas cosas como la química es necesario entender algunos principios de la física, y para entender algunas cuestiones de la física también son necesarias entender algunas herramientas de la matemática. Pero además de eso, la experiencia y el desenvolverse en la vida cotidiana también implica poner en juego muchos conocimientos de la física y de la química, que aunque no sean académicos. No hay nadie que tenga que estar, ni acá dentro de la sala de música ni en otra sala, no hay nadie que tenga que estar obligado, que tenga que estar acá porque alguien le dijo que tiene que estar, porque alguien le dijo que esto es importante y otra cosa no. Los jóvenes que vienen a música están interesados en música y los que están en matemática están interesados en matemática. Y no hay una valoración de eso. Ambas cosas son interesantes y están buenas y los interesados en matemática pueden ir y mirar de qué se trata y al revés también. No te dicen, vamos, hoy tenemos matemática y te exigen y te dicen tenés que ir ahí o te obligan, ¿me entendés? Es como que vos elegís que si querés y si elegís la clase y te sentís medio mal en esa clase, le decís al profesor, mira profe, me siento medio, y el profesor te ayuda y te explica bien, no es que se te burla o sigue nomás con las cosas, te trata de ayudar para que vos te sientas mejor. En otra escuela, capaz, con un profesor, vos no le podés decir nada, solamente le podés saludar y preguntar alguna cosa, o sea, de la clase que da, y acá no, vos le podés preguntar cosas de su vida y te va a hablar tranquilamente y como que la relación es mucho más... Te trata como un amigo, claro. Supónganse, si yo hablo en el espacio, no se escucha, pero yo estoy hablando. Es decir, ¿cómo se hace la música? ¿Qué sentido tiene en las personas la música? Sí. Una cuestión. ¿Han escuchado hablar de los griegos? No, sí. Yo no. Los griegos, los romanos. Yo he escuchado hablar de los griegos, chaval. Leo, escuchá. Se está filmando. Leo. Vale, empieza a hablar. Vos vas a clase de música a otros lugares, vos sabés cómo es hacer silencio, escuchar, ¿no? Siempre hacemos ruido. Son re pesados, ¿por qué santo? Vos sabés cómo es. En mi escuela el que gritaba lo llevaban a la dirección. Yo he visto que en algunas escuelas tradicionales hay muchos resultados bonitos, lindos, pero donde el clima de ese trabajo depende exclusivamente del educador, donde inclusive el silencio necesario para hacer música es algo que
que baja el educador. Y aquí lo construimos entre todos. ¡Lara! ¿Qué hiciste? Bueno, se cayó esto. Bueno, que me di vuelta así, vos. Lara, con el curso ahí dentro. ¡Ey! ¿Qué instrumento puedes tocar? Yo soy no me pegan, ¿qué es eso? Bueno, estábamos en una pregunta, escuchen, estábamos en una pregunta que era ¿por qué se habrán hecho conocidos los griegos? Para mí por música, porque si nos Esa están hablando dice de por la esto, música. estamos en clase de música. A los griegos se los conoce porque se empezaron a hacer preguntas, pero preguntas diferentes como se hacían antes. Por ejemplo, escuchen esto. Si nosotros nos preguntamos cómo sale el sol. El sol no sale, la tierra da vuelta alrededor de él. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Sí. Y eso me parece apasionante, me encanta que suceda eso. Y con los niños también tratamos de hacer eso. Con los niños es un poco más difícil, porque bueno, hay muchos digamos, los instrumentos son un estímulo muy grande para los niños, les resulta totalmente complicado parar y decir no tocamos, escuchamos. Pero de la misma manera, esa cosa no es algo que yo bajo como una orden, sino algo que tratamos de construir entre todos. Ahora vamos a escuchar los sonidos que hacen los planetas. Claro, se va a romper el teclado. Creían que el sol era así. Ajá. Pero no, en realidad el sol se quedaba quieto, ellos eran los que se movían. ¿Sí? Pero para que se hundiera así. Pero la Tierra, además de hacer este movimiento, hace otro movimiento que es este. Cuando ir girando sobre sí Tierra misma. gira, cuando la Tierra gira, ¿qué hace? Eso significa que el sol alumbra un país. Yo no sé si tienen que aprender a vivir en libertad. Quizás si uno nace en un ambiente libre, uno aprende a vivir libremente. Quizás lo que en realidad hay que hacer es desaprender lo que se aprendió, ¿no? No lo sé, se me ocurre ahora. Quizás es eso. Sí hay que acostumbrarse a vivir en libertad. Sí hay que volver a entenderlo porque uno aprendió otra cosa y ahora se encuentra en un ambiente libre y tiene que aprender a manejarse. Pero hay un cierto consenso en considerar que educación alternativa tiene que tener como mínimo la intención de no reproducir el sistema hegemónico, que tiene que ser contrahegemónica, que tiene que plantear la posibilidad de abrir nuevos escenarios, de crear nuevos mundos, de imaginar nuevos mundos, de conceder a las nuevas generaciones la posibilidad de pensar libremente el mundo en el que ellos van a vivir, cosa que no hace la escuela tradicional, ¿verdad? Nosotros como papás también tenemos que hacer un trabajo muy grande porque no vinimos a esta escuela de niños y tenemos que aprender todo lo que ellos van aprendiendo acá a la par. Lo que hay mucho es el tema del bullying, de que pegan, o sea, se maltratan, daño físico, y en esta escuela es como que si pasa algo con algún compañero, algún problema entre todos, van a asamblea los viernes, se juntan todo lo de la escuela, el director, todos, y se habla del problema que hay entre algunos compañeros, así se trata de resolver y no haya más conflicto. Eso también es lo que me gusta mucho, porque en otras escuelas si tienes un problema con alguien te puedes andar, no sé, pegando y nadie te dice nada. Pasa que hay asambleas que no concluyen y porque no nos dio el tiempo, porque era un tema muy amplio. Pasa que se hablan cuestiones exclusivamente organizativas, reserven la comida a esta hora y pásenla a buscar a esta hora. Y pasa que se van en cuestiones existenciales de muchísimo tiempo y situaciones humanas. Bueno, en la otra escuela, la tradicional, surgieron algunos problemas y
bueno, uno de los profesores le recomendó a mis papás esta escuela y investigaron y llegué acá y me gustó y quise venir acá. Cuando vienen a una entrevista inicial para ingresar a la escuela, se conversa, se les explica cómo es la escuela y se ponen algunas, digamos, lo que sería el reglamento de una escuela lo hemos reducido a una página o una hoja, donde dice básicamente, el tema este es, nuestros alumnos no fuman, no toman alcohol, no se drogan, no van a boliches. En una escuela común te diría no, lo que pasa es que no puedes tener un piercing o un tatuaje o tener el pelo teñido para no llamar la atención. O sea, acá puedes venir como quieras, o sea, ya con tu forma de vestir puedes llamar la atención. O sea, podés entrar con un tatuaje y con un piercing, pero no te lo podés hacer estando en la escuela. Ese es el otro tema, nosotros decimos ni dentro ni fuera de la escuela. O sea, no creemos que haya un alumno en la escuela y otro alumno fuera de la escuela. Otra cosa también es que no se puede hacer es salir, por ejemplo, irte a un boliche. Eso no se puede. Eso es un poco raro. No te dejan tomar, que bueno, está bien, que no te dejan ir a los boliches ni a las teens. Nosotros tenemos una concepción sobre los lugares nocturnos que se ofrecen a los jóvenes, que es una forma de cooptarlos y de debilitarlos en su rebeldía y en sus propuestas de reformas sociales y demás. Es decir, es una forma de aletargarlos y tenerlos ahí entretenidos, como drogados en ese tipo de vida. O sea, nosotros creemos que es una creación del capitalismo para adormecer a la juventud. Bueno, y si haces un cumpleaños que van a ver mucha gente de la escuela, te piden, por decirlo así, que sea vegetariano, o sea, que no haya carne. Eso sí yo lo cambiaría porque... No sé, me gusta, a mí me gusta la carne de la escuela de alguna manera. Claro, eso lo cambiaría, pero no es que me re molesta, pero sí lo cambiaría. Acá creo que una de las influencias más grandes es que me ayudaron a ser consciente de otras cosas y a ver las cosas desde otro punto de vista. Me empecé a interesar mucho más por los temas sociales. Me acuerdo que una vez en una clase, una profesora que se llama Mariana nos hizo escuchar una canción de una banda que se llama Escape, que critica mucho el sistema capitalista y se llama Planeta Escoria. Y ahí como que también me di cuenta del sistema en el que vivimos y de que esta escuela es anticapitalista y yo también me volví anticapitalista. Antes ni siquiera me preguntaba en qué sistema vivía o si me gustaba la vida que tenía, solamente vivía muy ciega. Los chicos salen con una mente abierta, con atención plena, sin temores y con la libertad de responder y acceder a cualquier tipo de educación. Por ahí vos salís de la Cecilia y no estás acostumbrado a sentarte a estudiar libros y libros y libros. Pero yo pienso que si de verdad querés estudiar algo, tenés que ponerle todas las pilas y no importa de qué escuela hayas salido. Eso queda en vos, estudiarlo, leer lo que quieras leer y los años de carrera. Nada, uno se adapta y lo manejás y bueno, convivís con eso. Pero yo creo que lo esencial es poder adaptarse a eso sin que eso lo modifique a uno, sin que te convierta en algo que no sos. Sí, que se van a adaptar porque justamente la sociedad está compuesta de individuos que necesitan vivir en grupo, hacer cosas juntos. Y entonces es eso lo que queremos transmitirle a nuestro hijo, que sea capaz de escuchar al otro, respetar las diferencias, convivir con niños y jóvenes y adultos que son diferentes, que piensan de otra forma, que a lo mejor tienen discapacidad o etcétera. En ese sentido pensamos que la escuela puede transmitir cosas muy positivas para la vida futura de nuestro hijo. Sin embargo, algunos autores les llaman más al género que les encanta eso,
me doy cuenta, hablando con muchos papás que sus hijos asisten a colegios tradicionales, que cuando les cuento cómo es la educación en la Cecilia les da mucho miedo. Les da mucho miedo. Y yo les digo que a mí también me daba mucho miedo. Y algunos miedos los sigo teniendo. Pero en esa primera reunión, en ese primer contacto que tuvimos con la escuela, Ginés, el director, no trató de sacarnos los miedos, sino que los abrazó, ¿no? De alguna manera. Y eso a mí me hizo sentir muy tranquilo, porque no intentó convencerme, sino que me invitó a que yo mismo encontrara las respuestas que estaba buscando. Y es algo a lo que uno no está acostumbrado. Mucho tiempo pensé que quería estudiar para ser médica. Siempre pensaba que yo quería terminar la escuela y quería ser médica. En más o menos 1 año y medio antes de terminar la escuela, me di cuenta que no me veía siendo médica, que no me veía atendiendo gente. Nos explicaron que el objetivo de esta educación de nivel inicial, primario y secundario era que los chicos puedan descubrir quiénes son, qué es lo que más les gusta en esta vida y poder hacer de eso que más les gusta y más les apasiona un medio de vida. Esto como papás y criados en la vieja sociedad, donde en realidad no importa lo que más te gusta, sino lo que más te da dinero, fue todo un aprendizaje también. Las clases de autoconocimiento para eso me sirvieron un montón, y poder hablar con Ginés acerca de esas cosas me ayudaron a ver que realmente lo que a mí me gustaría hacer con mi vida es dedicarme a el periodismo y todas las ramas orientadas a la comunicación, ayudar a la gente, si lo vamos a comparar con la medicina, pero de otra forma, ¿no es cierto? Y la verdad es que eso fue pasando, ya pasaron 3 años y los miedos se fueron disipando. Siempre como papás algún miedo nos queda. Hoy no son miedos respecto del colegio, sino más miedos respecto de la sociedad, de intentar ayudarnos a entender que no tienen que creerse que lo que está bien hacer es lo que la mayoría hace, sino que es importante empezar a entender quién uno quiere ser. O sea, de lograr superar esas barreras y conformar una sociedad o una comunidad que no exista la división de clases, que todos los estereotipos que existen se desvanezcan, que no te condicionen con un estereotipo de lo que es bello, de lo que es feo, de lo que está bien, de lo que está mal, porque al final son todas cosas funcionales al sistema. Creo que tendríamos que vivir de una manera más sencilla y más comprometida con el otro. Hoy en día no se ve así, hoy en día es totalmente lo contrario. Y no muchos se preocupan por eso, pero bueno, por eso hay que cambiarlo, ¿no?